Hola amigos, bienvenidos a un video más de Dádivas de Vida. Gracias por estar con nosotros. Hoy estaremos tocando un tema interesante, la actitud del cristiano. Acompáñennos. Bien, bienvenidos nuevamente a otro video y queremos compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios que se va a centrar en el libro de Romanos capítulo 12. Antes de iniciar, queremos pedirle que por favor nos acompañen en una oración. Sí, ok, los invitamos a ustedes también a que nos acompañen en esta oración. Señor y Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, imploramos que bendigas a cada persona que ve este video, Señor, y que puedas ayudar a cada uno a acercarse a ti. Permite que este mensaje sea de edificación espiritual para la vida de todos aquellos que quieran acercarse a ti, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, hoy tenemos un tema muy interesante y que nos va a ayudar en el crecimiento de nuestra vida espiritual. Es un tema bastante sencillo, Eric, y que es muy profundo, pero a la vez siempre las cosas sencillas les cuestan mucho a los seres humanos poderlas hacer. Y aquí pues podemos crear una balanza en la cual nosotros podemos ponernos y ver en realidad cómo está nuestro crecimiento espiritual. Así que bueno, estamos contentos, Eric, de que estés hoy grabando con nosotros. Sabemos que en la grabación anterior pues no estabas porque estabas en un campamento, pero pues aquí nuevamente estamos a través de Dádivas de Vida. Así que, ¿qué tal si iniciamos hoy en nuestro libro base de estudio? Como siempre es la Biblia, pero vamos a estar estudiando el libro de Romanos y vamos a centrar el estudio en el capítulo número 12. Entonces, ¿qué tal, Eric, si compartes pues entonces Romanos 12 con todos aquellos que nos ven en este hermoso día? Así es. La Biblia habla de muchos temas que en realidad muchas veces nosotros no conocemos. O aparte que no conocemos, tal vez no nos imaginamos que pudiesen existir en la Biblia. Uno de ellos es precisamente este capítulo en Romanos 12 que nos habla sobre cómo debiera ser nuestra actitud siendo nosotros cristianos. Y amigo, a pesar de que no seamos cristianos, estos consejos que están aquí pueden ser también de mucho beneficio para que nosotros los podamos adoptar en nuestra vida. Así es. Romanos capítulo 12, el verso 1 dice así: Así que hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. No os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a la cual cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí en primera instancia la Biblia nos exhorta a que nosotros no nos sintamos más que los demás, sino que debemos saber de que Dios nos ha dado talentos y dones exclusivos y que todas las personas somos diferentes, pero a pesar de esa diversidad no quiere decir que una sea más importante que la otra, porque ante los ojos de Dios todos somos iguales. También aquí podemos entender que Dios desea que nosotros podamos ser personas humildes que podamos aceptar cuando otro pues tiene un talento que nosotros no tenemos. Debemos aceptar de que hay diversidad y que ante los ojos de Dios somos iguales. Y también creo que debemos resaltar ahí en el capítulo 3 que dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque muchas veces cuando nosotros conocemos de la palabra de Dios y hay otras personas que no conocen, o algunos van conociendo poco a poco, la medida o el crecimiento de fe no es igual para cada uno. Entonces Dios nos amonesta aquí y nos dice que conforme a la medida de fe de cada uno, nosotros no nos estimemos más que los demás. Entonces, por tener un poquito de más conocimiento o tener más años dentro del cristianismo o de conocer o profesar una fe, esto no nos habilita a nosotros, Eric, de que podamos creernos que somos superiores a aquellos incluso que no conocen de Dios. Es más, debemos tener más humildad
y ser personas con mucha mansedumbre para poder guiar a las demás personas hacia Cristo y no creernos más que los demás. Así es. Desde el versículo 4 hasta el versículo 8 hay una ilustración que habla sobre el cuerpo. Dice allí que hay muchos miembros en el cuerpo, pero por decirlo así, ¿es más importante el ojo que la boca? ¿O será la boca más importante que la mano? Pues claro que no. Todos tienen una función diferente. Tal vez un brazo sea más pequeño que el largo de nuestra pierna, pero no quiere decir que el brazo sea más importante que la pierna o que la pierna sea más importante que el brazo, sino que todos en conjunto, todos los órganos de nuestro cuerpo, nuestras extremidades, son importantes para que éste funcione de la mejor manera. Luego entonces en el verso 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, adheríos a lo bueno. Nos llama aquí a que no seamos hipócritas, a que no mantengamos sentimientos ocultos hacia las demás personas. Así es. Amaos entrañablemente los unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a honor, dando la preferencia los unos a los otros. Pues nos llama a que nosotros debemos ser... tener ese amor fraternal. Exactamente, pero hay una palabra que estoy ahorita mismo buscando. Sin fingimiento. Hay una palabra que detalla específicamente esto. Tal vez ahorita la recuerde mientras avanzamos en el tema. Pero aquí yo entiendo que ese amor fraternal es el que tiene que darse como cuando uno crece en una familia que está con los hermanos, ¿verdad? Que es un amor que aunque estemos, a veces nos disgustamos, jugamos, a veces no tenemos diferencias cada uno, pero al final de cuentas nos terminamos amando. Entonces ese es el tipo de amor que Dios quiere, que sea un amor genuino, un amor sin fingimiento, dice la palabra, la versión que yo tengo, dice en el 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces nos llama a tener ese amor como hermanos, unos con otros, ¿verdad? Y es muy importante. Dice en el 11, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces menciona ahí que no debemos ser perezosos. Y creo que hay un proverbio que amonesta contra la pereza y la falsedad. Entonces, a Dios no le agrada la persona perezosa, la persona que pasa todas las horas viendo televisión, escuchando música, haciendo cualquier otra cosa pero que no es productiva. Entonces, amonesta contra estas cosas y nos llama a que nosotros debemos hacer todo con diligencia. Así es. También sigue diciendo el verso 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Bueno, aquí nos señala el apóstol Pablo que nosotros debemos gozarnos en esa esperanza que nos da cada vez la palabra de Dios cuando encontramos promesas en la Biblia. Sufridos en la tribulación, cada vez que nosotros sentimos que tenemos algún problema, no debiéramos sentirnos mal, sino saber de que eso va a ayudarme a mí para que en el futuro, cuando me pase esa misma situación, ya yo la pueda confrontar de la mejor manera. También, ¿para qué nos sirven las tribulaciones? Para que nosotros formemos el carácter, que es lo único que vamos a llevar al cielo. Nos da un crecimiento. Y Dios siempre dice que todas las cosas que le ocurren a sus hijos son para bien. Así que si yo siento que estoy en alguna tribulación, en algún problema, que es un sinónimo de esta palabra, yo entonces debería entender de que hay un propósito de esa situación en mi vida y por lo tanto yo debo ver cuál es ese propósito y aprender de ello. Y creo que también, Eric, cuando dice sufridos en la tribulación, yo lo entiendo también cuando a ti te llega a pasar algo o estás pasando por una situación, entonces también me manda a que debo consolar a la persona y también sentir ese dolor o ese sufrimiento que la persona le está quejando. No debo ser indiferente. Y un aspecto importante que resalta allí en el verso número 12
dice constantes en la oración. Y nosotros ya elaboramos un tema con respecto a la oración, en donde aquel recurso que Dios ha dejado a todo ser humano para que pueda conectarse con Dios, para que pueda expresar sus sentimientos, lo que le aqueja, y no solo eso, sino para pedir ayuda, protección, socorro, y sobre todo para bendecir a Dios, para decirle cuánto le amamos, para darle las gracias por todas las cosas que nos regala. Entonces aquí hay tres elementos importantes en este versículo: la alegría, el gozo, el sufrimiento, pero nos manda a ser constantes en la oración. Y eso es una característica que debe acompañar siempre a un buen cristiano. Así es. Sigue diciendo también el capítulo, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no os maldigáis. Bueno, nos manda a ser dadivosos, a que nosotros podamos compartir con los demás de nuestras bendiciones. Cuando habla de hospitalidad, bueno, no tan solo brindarle a una persona un espacio en nuestro hogar para que duerma, sino también eso va más allá. De repente, si llegan visitas a nuestro hogar, brindarles algo de tomar, algo de comer, ser muy, por decirlo así, como hacen las empresas, proveer un servicio al cliente. ¿Y qué es eso? Bueno, una atención especializada, que la persona se va a sentir muy contenta de esa atención. Así es. Por darles un ejemplo. Y eso me hizo recordar que a mi abuela, cuando ella acostumbraba que la visita que llegara a la casa no se podía ir si no les ofrecían algo de comer. Y por lo menos, y también cuando se retiraban, siempre ella buscaba que la persona también llevara algo. Entonces, como se criaron en una región que era campo y también algo semirural, entonces siempre teníamos naranjas, habían plátanos, habían frutas, y siempre pues se le brindaba a la persona cosas y eso a veces uno lo ve tan sencillo, pero cuando usted hace este tipo de actos, la persona se va muy contenta y también le recuerda. Entonces, si nosotros queremos agradar a Dios, ¿verdad? Como Él nos ha agradado a nosotros, porque mira, Eric, que Dios nos deja en este mundo, pero no nos deja desabastecidos, nos tiene agua, sol, hay brisas, hay árboles, hay comida, o sea, que el mayor ejemplo de hospitalidad es Dios, ¿verdad? Que hizo este mundo, nos dejó aquí como sus mayordomos y gozamos de tantas cosas. Y a veces nosotros nos creemos que somos dueños de todo y somos egoístas y no queremos compartir. Pero aquí nos llama a eso. También nos dice que no debemos mantener en nosotros ese sentimiento de maldecir a los demás, sino más bien nosotros debemos bendecir a las personas, ya sean que sean buenas conmigo o malas conmigo. Dios nos dice aquí que es importante que nosotros no tengamos ese sentimiento de desearle el mal a otros. También dice que debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Tened unanimidad de sentimiento entre vosotros, no con altivez de sentimiento, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Bueno, aquí hay varios aspectos a mencionar. Yo pienso que lo más importante aquí es que Dios nos pide que nosotros no tengamos un espíritu que se crea más que los demás, sino que podamos entender cuando alguien está pasando por cierta situación, ser una persona que se pueda adaptar a ello. ¿En qué sentido? Ponerse en el zapato de la otra persona, por decirlo así. Tener empatía con las personas. También no deseando mal por mal, sino siempre procurando lo bueno. Dice acá también: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dios quiere que para nuestra vida, que nosotros podamos tener una vida en la cual no tengamos problemas con los demás, sino siempre podamos estar en paz. Eri, mira, yo creo que no leíste el verso 17 que dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres.
Y en un mundo de tanta agitación y la gente a veces no tiene paciencia y muchas personas a veces son vengativas. O si alguien te hace algo, ya quieres vengarte o empiezan esos pensamientos y no le hablo y me cae mal. Y eso provoca una reacción tras otra. Entonces nosotros, la actitud de un cristiano es como leímos en el verso 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Entonces Dios nos manda que si tenemos algún tipo de situación que no es agradable con alguna persona, porque a veces pues no todas las personas nos aceptan y sin hacerle nada pues no nos caen bien o tienen algo contra nosotros sin nosotros haberle hecho nada. Entonces Dios nos dice que si en nuestras vidas llega una situación como esa, debemos orar por esas personas, debemos bendecirlas y nunca debemos pagar lo que esa persona nos haga con mal, nunca debemos pagarle con mal, sino con bien. Y sigue entonces este verso hablando de la venganza. No os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, amontonará sobre su cabeza carbones encendidos. No seas vencido por el mal, sino vence con bien el mal. Así es. Y nuestra naturaleza es siempre una naturaleza que busca la venganza cuando alguien nos hace algo. Sin embargo, el apóstol Pablo, a través de sus escritos, nos dice que es importante que nosotros dejemos la venganza en las manos de Dios. Y nos enseña a que nosotros no debemos ser rencorosos. Si mi enemigo sigue haciendo algo para seguir haciéndome daño, lo que yo debo hacer es hacerle el bien. Tal vez usted pensará, bueno, pero es que eso es totalmente absurdo. ¿Cómo es que yo le voy a hacer el bien a alguien que me hace el mal? Bueno, eso es lo que precisamente Jesús le enseñó a sus discípulos. También Jesús estuvo en algún momento enseñando esto y por eso ustedes pueden encontrar en los evangelios diferentes citas en donde el mismo Jesús enseñaba que si alguien te pegaba en la mejilla derecha, que también pusiera a la izquierda. Que si te pedían que cargaras un saco por X cantidad de metros o kilómetros, que dieras otra milla más. Así que lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios es que nosotros necesitamos hacer un lado nuestra naturaleza pecaminosa que siempre busca hacer el mal al que me hace el mal y empezar a hacer lo bueno. Y cuando nosotros empezamos a hacer lo bueno, créanme que Dios se encarga de acomodar en su sitio a cada una de esas personas que nos hacen mal. Así que todo lo que hemos leído aquí son algunos consejos que nos da la Biblia en cuanto a ciertas actitudes que nosotros tenemos, ya sea que nosotros seamos cristianos o no, y es importante que las podamos poner en práctica. Tal vez no estamos acostumbrados a pagar el mal con el bien, pero la Biblia nos habla que es necesario hacerlo. Dios espera que cada uno de nosotros podamos poner en práctica estas cosas que nosotros encontramos aquí, ya que si en el futuro nosotros quisiéramos gozar de entrar a esa patria celestial, es importante cumplir con lo que dice la palabra de Dios. Estos aspectos sencillos son los que nos ayudan a fortalecer nuestra fe en Dios, a fortalecer esa vida espiritual que nosotros llevamos el día a día. Y creo, Eric, que también cuando hablamos del ejemplo de Jesús, cuando él lo estaban crucificando, ¿verdad? Jesús oró al Padre y le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas personas lo habían escupido, lo habían lastimado, se estaban burlando de él cuando estaba en la cruz, le decían, si eres el Hijo de Dios, bájate, dice, a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. O sea, le habían escarnecido de tal manera que aún Jesús, en su condición física y humana, que estaba ya prácticamente a escasas horas de entregar su vida por amor a ti y a mí, pudo exclamar al Padre en oración, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, así mismo muchas personas a veces nos hacen mal
o son personas vengativas porque no tienen a Dios en su corazón. Pero si tú tienes la oportunidad, como decía Eric, de hacerle el bien, pues debemos hacérselo. Y entonces, como referencia también, Eric, lo que hablaba, que Jesús muchas veces lo explicó también en el libro de Mateo, en el capítulo 5, y ya de referencia para los que lo quieran buscar, pueden leer del 38 al 48, donde Dios dice que nosotros, si queremos ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, debemos nosotros cumplir el amor hacia los que son o las personas que son o pensamos que son nuestros enemigos. Ahí entonces Jesús hace un resumen de que no debemos resistir al que es malo, antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga con una milla, ve con el 2. Y al que te pida, dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces aquí él empieza a hacer un resumen del mandamiento, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, como les explicaba al inicio, suena muy bonito leerlo, suena muy bonito explicarlo, pero cuando nos llega una situación negativa, allí es donde verdaderamente llega la prueba del cristiano para ver qué es lo que hay en nuestra mente y nuestro corazón, cómo reaccionamos ante situaciones que muchas veces nos hacen y que nos hacen sufrir o que nos hieren. Entonces, creo que ahí estaría la verdadera prueba, Eric. ¿Qué haríamos nosotros si alguien nos agrede de tal grado que tendríamos la capacidad de actuar como actuó Jesús, que nos dice, amarás aún al que te persigue, maltrata, ultraja? Creo que necesitamos cada día acercarnos más a Dios en oración para que nos dé ese carácter que necesitamos para llegar a morar con Él por toda la eternidad. Así es. Así que, amigos, si tú estás buscando hacer algo positivo en cuanto a tu forma de ser, quieres cambiar ciertos aspectos en tu vida, te invitamos a practicar estas cosas que encontramos aquí en la palabra de Dios. Y verás que poco a poco Dios te irá bendiciendo. Tu carácter irá cambiando y se irá puliendo y se irá identificando más con el carácter que Dios desea que nosotros tengamos. Gracias por habernos acompañado hoy en este video y esperamos pues que sigan nuestra página en Facebook, Dádivas de Vida. También puedes encontrarnos en YouTube. Recuerda suscribirte y darle clic a la campanita para que las notificaciones te lleguen cada vez que subimos un video nuevo. Si te ha gustado el video, nos puedes dejar un me gusta y compartirlo con otras personas. Así que ha sido un gusto. Nos despedimos entonces en esta ocasión y deseamos muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Así es, será hasta la próxima. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.